aumentar los encajes bancarios por segunda vez en un mes. Estamos en comunicación con Claudio Caprarulo, que es economista y director de Analítica. Claudio, buen día. Hernán Harris, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hernán? Muy buenos días. Bien, gracias Claudio por el tiempo. Quiero empezar por esto, ¿no? Podemos ver una inflación moderada con, por supuesto, presiones extra, digo, una presión estacional, por ejemplo. Bueno, mira, nosotros para agosto por ahora mantenemos una proyección similar al en el mes de julio, ¿no? Del 1,9%, estamos un poquito por debajo. Hoy vamos a tener la estimación de lo que fue la segunda semana de agosto. Al menos durante la primera no vimos una aceleración en los precios, principalmente Ujú. de alimentos y bebidas, que es muy relevante porque es lo que más pondera dentro del índice de precios al consumidor. Así que, y mismo el mercado también, ¿no? El resto del mercado está evaluando una inflación similar a la que tuvimos en el mes de julio. Bien. ¿Cómo tiene en todo esto, ¿no? Sin salir de tu cuestión, pero cómo influye todo el tema político, ¿no? Año de elecciones, en la economía, digo. Bueno, a ver, por lo general en los años de elecciones, en los meses previos, lo que solemos ver es un proceso de dolarización de cartera, ¿no? La gente dice, bueno, por ahí después de las elecciones se modifique algo en la política económica o mismo cuando es cambio de gobierno, ¿no? Las elecciones presidenciales se modifique directamente el gobierno y el programa económico de cuajo, como suele pasar, ¿no? En la Argentina estamos muy acostumbrados a los volantazos y eso hace que los actores empiecen a dolarizarse. ¿Cómo se explica eso? Bueno, seguramente por esa misma razón es que el gobierno está tomando algunas medidas, como vos señalabas antes, de que aumentó los encajes porque no quiere que haya pesos dando vuelta que puedan presionar en la cotización del dólar. Recordemos que en los primeros días de agosto la cotización del dólar viene bajando, cayó un 3%, mientras en el mes de julio había aumentado en 3 puntas un 13%. Ujú. Euge. Claudio, ¿cómo estás? Eugenia Mucio te saluda. Con la licitación que Buen día, tenemos Eugenia. hoy, que fue una licitación de emergencia después de haber aumentado los encajes y que queden estos pesos dando vueltas, ¿puede terminar de consolidarse este como periodo de consolidar tasas altas para que sean referencia o podemos seguir teniendo volatilidad? Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Claramente el gobierno no está terminando de encontrarle el agujero al mate respecto a la política monetaria. Recordemos que hubo un cambio muy importante cuando se desarman las LEFIs. No me quiero poner demasiado técnico, pero el gobierno lo que está tratando de hacer es cambiar cómo se define la tasa de interés. Ellos quieren que la tasa de interés la defina el mercado. Eso igual generó bastante ruido. Y en la última licitación, que fue el miércoles pasado, la renovación de la deuda no fue más baja a la que ellos esperaban, fue del 60%, y tuvo que salir nuevamente, como decís vos, a hacer dos cosas que ya había hecho previamente. Por un lado, una nueva licitación que no se esperaba, en este caso es el día de hoy, y apunta únicamente a los bancos, y por otro lado, aumentar los encajes que también tienen los bancos para que esos pesos que no se renovaron en la licitación del Tesoro no estén dando vueltas y vuelvan a estar sin poder presionar al dólar. Ahora, esta volatilidad que vemos en las tasas es bastante preocupante, sobre todo porque impacta mucho en el financiamiento de las empresas. Recordemos que, por ejemplo, hoy en día la tasa de descuento de cuenta corriente en un banco es del 80%, tasa nominal anual, y hace un mes era del 40%. La tasa de caución, que también la estamos viendo día a día y nos sirve de referencia, tiene subas y bajas, está obviamente también en niveles muy altos. Es una tasa que, si bien le puede, al menos por ahora, le permite al gobierno contener la presión sobre el dólar, va a generar muchos problemas en la actividad real, ¿no? Porque ya había empresas que venían complicadas en temas de ventas y necesitando financiación, ir conteniendo una situación, y ahora esto obviamente genera costos mucho más altos. Entonces, perdón, resumiendo a tu pregunta, me parece que este esquema que armó el gobierno, uno imaginaría que es transitorio mínimamente hasta las elecciones y después deberíamos ver menos volatilidad en las tasas y seguramente a uno le gustaría un nivel más bajo. Y con esta situación que está intentando contener al dólar también, ¿no? El gobierno con esta maniobra, pero ya vimos que en la inflación de julio el traslado a precios no fue tanto como esperábamos o como quizás hubiéramos esperado en otras épocas. ¿Esto se puede repetir en agosto o también podemos ver a una inflación un poco más alta porque también el dólar siguió subiendo? Sí, es el famoso pass-through, ¿no? Que le decimos los economistas, cuánto se traslada el aumento en el precio del dólar al resto de los precios de la economía. Varias cosas sobre eso. Por un lado, obviamente el gobierno dice que ya no existe más el pass-through, bueno, algo que no tiene mucho sentido. Pass-through siempre va a haber, existe, es el aumento del dólar, sobre todo, por ejemplo, en las empresas que utilizan insumos importados, implica un aumento de sus costos de forma directa.
Lo que está sucediendo obviamente es que como los niveles de actividad en algunos sectores siguen siendo bajos, o al menos no alcanzan a que ellos puedan transferir este aumento al precio final sin que eso les impacte todavía una menor demanda, está contenido. Bueno, ¿eso quiere decir que se va a sostener a lo largo del tiempo? Bueno, eso hay que ir monitoreándolo semana a semana, porque puede ser que en algún momento esa reducción de los márgenes, ¿no? Si te aumentan tus costos y vos no lo trasladás al precio final, lo que se reduce son los márgenes de rentabilidad de las empresas. Bueno, seguramente esa reducción en algún momento alcance un límite y empecemos a ver en algunos sectores un traspaso, puede no ser total, pero puede empezar a notarse, por eso hay que seguirlo día a día, y lo importante me parece también es que de todas formas ese traspaso no sea constante y alentado por las expectativas, porque por ejemplo lo que veíamos en 2023 es que más allá de que las empresas generalmente se tomaban importaciones al tipo de cambio oficial, una vez que aumentaban los paralelos también lo trasladaban. Bueno, mientras el gobierno mantenga controladas las expectativas, que hoy en día eso está, porque si uno mira, por ejemplo, el REM del Banco Central, la proyección que tenemos en general del mercado es que la inflación va a bajar y los próximos 12 meses va a estar en torno al 20%. Si eso se mantiene, hace que este traspaso no solo pueda ser bajo, sino también bastante transitorio y acotado. Bueno, recién decías que el gobierno tiene controladas las expectativas y algo de lo que está intentando controlar es esto que decías antes, ¿no? Este panorama de transición hasta las elecciones y que después de las elecciones todo el mercado dice tiene que haber algún tipo de cambio en el esquema cambiario. ¿Vos sentís o en realidad analizás lo mismo? Digo, que en el mercado existe todavía la expectativa de que haya quizás un ensanchamiento de las bandas de flotación o justamente liberar el dólar. Bueno, me parece que si vemos después de octubre un cambio, hoy lo que estamos todos bastante de acuerdo es que, con lo que decía antes, ¿no? Estos problemas que está teniendo el gobierno en implementar el nuevo esquema de la política monetaria, que puede llegar a resolverlo, digo, no quiere decir que esto no sea así, pero sí lo que dice es, bueno, con este nivel de tasas de interés es difícil que después de octubre la situación se pueda acomodar. Entonces, lo primero que deberíamos ver es si no logra resolver esta situación hasta las elecciones, después de las elecciones sí ver cómo empieza a encontrar los mecanismos para estabilizar las tasas de interés. Obviamente la política monetaria con la política cambiaria, ¿no? El mundo de los pesos con el mundo de los dólares están totalmente interrelacionados y si viniese un cambio en la política cambiaria también va a estar acompañado de modificaciones en la política monetaria y viceversa. Recordemos que también uno de los principales objetivos que tiene que tener el gobierno, y es la pata floja, venía siendo hasta ahora de este programa económico, es la acumulación de reservas. Ahora, esta alta tasa de interés obviamente le ayuda también en ese sentido, porque bueno, porque si cae el nivel de actividad, también lo que va a caer es el nivel de las importaciones. Claudio, como siempre, gracias por